Dios, para adorarle, para exaltar su nombre. Qué hermoso es poder acercarnos a Él y abrir nuestro corazón para expresarle la gratitud de nuestro corazón. No sabe cuán agradecido yo estoy en esta mañana por estar en este lugar. Y estoy agradecido porque puedo sentir la presencia de Dios, la bendición de Dios. Gracias a los hermanos del grupo de adoración, muchísimas gracias. Ustedes tocaron no solamente mi mente, pero también mi corazón. Y me hizo expresar en muchos momentos, mi gratitud a Dios por lo bueno que Él es. Porque me hizo reflexionar mientras entonábamos estos preciosos cantos sobre la gracia y la misericordia de nuestro Dios. He sido grandemente bendecido. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Este mundo necesita conocer al Señor Jesucristo. Y qué mejor que pueda haber a una comunidad de creyentes agradecida. A una comunidad de creyentes que valora la presencia de Dios en sus vidas. He sido grandemente bendecido en esta mañana, hermanos, al escuchar, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los jóvenes y a sus líderes. Gracias a Dios por eso. Muchísimas gracias, muchachos. Esta iglesia quiere decirles gracias por lo que están haciendo. Sí, gracias. Porque de eso, síganle, denle. Sí, hermano, sí, estamos agradecidos. Porque de eso se trata precisamente la vida cristiana. Poder ser bendición a otros. Dios no cambia. El principio es el mismo. Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación y le dijo: te bendeciré y tú serás bendición a todas las familias de la tierra. Campamento es un lugar de bendición para su familia, pero campamento debe continuar adelante siempre con esa visión de ser bendición a muchos otros, aunque no estén aquí. Porque aún un vaso de agua dado en el nombre de Jesús a uno de esos sus pequeñitos, es como a Él mismo se le hiciera. Muchachos, no saben cómo ha tocado mi corazón al escuchar que algunos se quitaron su chamarra y se la dieron a una persona ahí. Es como si usted hubiera abrigado al Señor Jesucristo. Eso dice su palabra. Y todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hemos de hacerlo para el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Adelante, muchachos. Adelante, muchachos. Adelante. Adelante. Esto es lo que este mundo, mis amados hermanos, necesita ver. Y está desesperadamente en espera de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo quiero invitarle a que en esta mañana abra su Biblia en la epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 4. Me voy a permitir, muy amable hermano, muchísimas gracias. Gracias. Me voy a permitir leer en el capítulo número 4 de la primera epístola del apóstol San Pedro, a partir del versículo número 7. Capítulo 4, versículo 7. Por favor, siga con su vista estos versículos. El apóstol San Pedro, mis amados hermanos, está expresando aquí que el tiempo para la consumación de los tiempos está muy próximo. Y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Cristo viene pronto, ¿usted lo cree? Cristo viene pronto.
Y nosotros hemos de estar apercibidos y hemos de estar a la expectativa de su segunda venida. Deseamos. El apóstol San Pedro decía, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos reflexionar en este momento en tu santa palabra. Sé tú glorificado, habla a nuestros corazones y edifica tu iglesia. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén, amén. La iglesia, mis amados hermanos, la novia de Cristo. La iglesia es tan preciosa para el Señor Jesucristo. La palabra lo describe como eso, como su novia. En el cumplimiento de los tiempos, el Señor Jesucristo vendrá para celebrar precisamente las bodas del Cordero. Y dice que su iglesia se ha preparado para ese encuentro glorioso. El apóstol San Pablo está haciendo un llamado y recordando a los creyentes que el tiempo está muy cerca. La iglesia es tan preciosa para el Señor Jesucristo porque tan es así que el Señor Jesús fue por ella a la cruz. Entregó su vida. Él dio su vida por usted y por mí. Él pagó el precio de su pecado y del mío. Él pagó el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y un día Él regresará para llevar a su iglesia y que su iglesia esté con Él allá en el cielo por toda la eternidad. Mientras ese día llega, mis amados hermanos, nosotros tenemos una tarea que cumplir aquí. Tenemos una responsabilidad como miembros de la iglesia. Hemos de servir a Dios amorosamente. Yo quiero mencionar esto. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. El día de ayer tuvimos una reunión con un grupo de pastores a quienes estamos invitando para que se unan a un esfuerzo de una cruzada evangelística. Deseamos celebrar el 80 aniversario del Seminario Teológico Dr. G.H. Lacey en un esfuerzo con las iglesias para la evangelización. Y me pareció apropiado, acertado, y con gratitud lo recibí también, que un hermano estaba exhortando a los hermanos y dijo: debemos colaborar con el seminario en gratitud por lo que el seminario ha hecho. Y bueno, yo agradecí esas palabras, pero tuve que decirle a los hermanos y a los pastores, no lo haga por una gratitud al seminario. Hágalo porque usted ama al Señor Jesucristo. Nosotros como seminario queremos asistir a la iglesia local a que ella cumpla con el llamado que Dios le ha hecho. Dios ha llamado a la iglesia a tocar la vida de las personas que están sin el Señor Jesucristo. Y lo hacemos sí como una responsabilidad, y a veces ahí nos quedamos. Sí como una gratitud, como un compromiso de retribuir algo a alguien. Pero decía una poetisa, decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Ha leído ese poema? Dice: muéveme el verte clavado en esa cruz. Muéveme el verte escarnecido. O sea, ella está diciendo que lo que le está moviendo es el amor al Señor Jesús. No me mueve, dice, el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O
O sea, no es porque va a haber un castigo, que lo va a haber, pero no tratamos o no nos esforzamos o no buscamos vivir una vida de santidad porque existe el infierno. Y ella continúa diciendo, muéveme verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme las afrentas y tu muerte. Qué hermoso, ¿no lo cree? Es por gratitud a nuestro Dios. Así es de que, amados hermanos, nosotros hemos de servir al Señor Jesucristo. Mientras la iglesia todavía no llega allá, en ese momento cuando el apóstol San Pablo está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca, es que a la iglesia se le ha encargado el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es la agencia divina para la propagación del reino. En la lectura bíblica de esta mañana es muy claro, mis amados hermanos, el concepto divino respecto a la iglesia. Al haberla diseñado de esta manera, es que responde al plan de Dios. Es Dios que la equipa para cumplir con su misión. Es Dios quien le da todo lo que necesita para llevar adelante la tarea, para poder llevar a cabo tan gigantesca tarea. ¿Por qué es gigantesca? ¿No lo cree? Mire, deje de pensar en todas las demás iglesias aquí de la ciudad. Deje de pensar en eso. Usted, la iglesia, campamento de Dios, que ha sido puesta aquí, en esta ciudad, ha sido plantada aquí, lo ha hecho Dios en su soberanía y tiene grandes planes para cada creyente y para cada iglesia que sensiblemente responden al llamado de Dios. Y que a veces, aún como aquel niño que solamente tenía 2 peces o 5 peces. ¿Cuántos tenía? 2 peces y 5 panes. Pero aunque hubiese tenido 5 peces, eso no es lo que importa. Lo que importa es la respuesta en una acción de amor y de fe. Es verdad que es esto para tantos, pero si lo hacemos con fe, mis amados hermanos, Él es capaz de multiplicar en una manera tan extraordinaria que nosotros tendremos que quedarnos impresionados porque cosas que no han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que confían en Él. Iglesia, confiemos en el Señor Jesucristo. Él tiene todo poder. No solamente es poderoso, Él es todopoderoso. No importa cuántos estaban en derredor de aquel muchacho, pero había uno. No importa cuántas iglesias haya aquí en derredor de la ciudad, pero queremos decirle, Señor Jesús, aquí hay una. Aquí hay una. Úsala, Señor, para transformar con tu poder y tu gracia a esta sociedad que tan necesitada está de experimentar el amor y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? ¿Dios lo puede hacer? Dijo el hermano Núñez que vino ayer, ¿no? Cuando dice, dice que ya ha aprendido él a leer. Dios es grande. Dios es grande. Amados hermanos, quizá usted se pregunte, ¿cuál debe ser su participación, la suya, la de cada uno en su iglesia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como miembro del cuerpo de Cristo? Para encontrar respuesta a esta pregunta, yo le invito en esta ocasión a reflexionar en este pasaje que escribe el apóstol San Pedro en su primera carta. ¿Y qué es lo que aprendemos de este pasaje? En este pasaje, mis amados hermanos, encontramos que hemos sido llamados a edificarnos siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos sido llamados a edificarnos hablando las palabras de Dios y por último veremos que hemos sido llamados a edificarnos en la iglesia
cuando nos servimos. Entonces veamos en primer lugar, amados hermanos, que una iglesia que sirve con amor, me pidieron que hablara de esto, una iglesia que sirve con amor. Y en primer lugar lo que nosotros encontramos en este pasaje es que una iglesia que sirve con amor es aquella que ha entendido que hemos sido llamados a edificarnos siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En tiempos del Señor Jesucristo, yo quiero decirle que un administrador era una persona, un esclavo, a quien el Señor, que era dueño de su vida, le confiaba, le entregaba, le depositaba, le daba en custodia absolutamente toda la herencia del amo. Esto incluía entonces todas sus posesiones, todas sus pertenencias, y el administrador era responsable absoluto de todos los asuntos de su señor. Era responsable de todos los asuntos. Yo no sé si usted ha visto algunas de las películas de allá del Oriente, o del Medio Oriente, donde es responsable de que hasta le tengan listo el baño, el mayordomo es responsable de que hasta le tengan lista la comida, el administrador es responsable de que le tengan ahí listos los caballos, o los camellos, es responsable absolutamente de todo. ¿Sí? El Señor le ha confiado todos sus bienes y todas sus posesiones para que el asunto marche bien. La palabra sagrada, mis amados hermanos, dice que el creyente en Cristo Jesús es precisamente eso, el administrador de Dios, quien está a cargo de la gracia y los dones que Dios le ha confiado. Nadie los puede usar, ni tiene tampoco la responsabilidad de cuidar por otro lo que a él no se le ha confiado. Es responsable el que lo ha recibido, a quien se le ha delegado. Su don, el don que usted tiene, su talento, no puede ser usado por nadie más. La iglesia necesita ser edificada. Es edificada con el don, con el talento, con las habilidades, con las posesiones que le ha dado. Y es con el propósito de que su reino sea establecido. Por esa razón es que hemos sido llamados a edificarnos unos a otros mediante el servicio. El apóstol San Pedro le está diciendo, y nos edificamos con el don, con los dones que Dios nos ha dado, y los usamos en el servicio de otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, miren, amados hermanos, cuando dice la multiforme gracia de Dios, es porque la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas, es multiforme, se manifiesta de muchas formas, se manifiesta de muchas diversas expresiones de servicio y de dones, pero cada creyente, sin excepción alguna, debe servir fielmente a su Señor. Un Señor presupone unos siervos. Con frecuencia tenemos que recordárselo, inclusive a veces a los pastores, porque a veces ellos llegan a creer que solamente ellos son los siervos. Siervo es usted, siervo soy yo. Cada uno de los que le confesamos con nuestros labios como nuestro Señor, estamos aceptando que somos sus siervos. Él es nuestro Señor. Entonces, yo debo de servirle. Si es mi Señor, yo soy su siervo. Y como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, Él me ha entregado dones. Y la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Mire, cuando estos muchachos, el día de ayer, entregaron su chamarra, o dieron lo que traían en la mano, no estuvieron haciendo otra cosa más que dejar que la gente vea la gracia de Dios.
cada cosa que usted y yo hemos recibido, lo entendemos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra adoración, cuando depositamos nuestras ofrendas, cuando damos nuestro tiempo para servirle, lo estamos haciendo porque reconocemos que aún la vida misma Él nos la ha otorgado y con un propósito, para que le sirvamos. Yo entiendo muy claramente la responsabilidad. Esta mañana, por ejemplo, yo estoy aquí entre ustedes, pues gracias por haberme invitado, pero no es en una respuesta simplemente de un compromiso con ustedes. Es porque yo entiendo que Dios me permitió este día levantarme con salud y que Él me ha confiado algo y es para la edificación de los creyentes. Y estoy aquí con ustedes entregando ese tiempo como un tiempo de adoración a mi Dios, de gratitud, en respuesta por el amor que Él ha tenido conmigo. Porque mire, yo puedo dar testimonio, el Dios nuestro es un Dios no solamente grandioso, pero es un Dios que verdaderamente a cada momento de la vida, cuando nos está mostrando su cuidado, su protección, su amor, su ternura para con nosotros, no puede sino solamente impulsarnos a que le sirvamos y le sirvamos amorosamente, porque Él nos ha amado. Hermano, hermana, usted no está aquí en esta mañana porque era domingo. Usted no está aquí en esta mañana porque había que venir, porque pues los domingos es cuando nos reunimos y nos reunimos a las 11. Estamos aquí porque como cantamos, queremos tener un encuentro y una experiencia con el Señor Jesucristo. Queremos decirle más que simplemente un canto memorizado aquí y con las notas. Queremos cantarle con el corazón y decirle verdaderamente, Señor, tenemos hambre de ti. Queremos más de ti. A eso yo vine. ¿A qué vino usted? Hambre, hambre que duele. Es diferente al hambre que mi papá decía que tenía. Me acuerdo cuando mi papá le decía a mi mamá y le decía, tengo hambre, casi me desmayo, ya me desmayo. Nunca se desmayó el Señor, ¿no? Pero era su dicho. Y nosotros lo podemos decir, hermanos. Pero una cosa es decirlo, una cosa es cantarlo, otra cosa es vivirlo. Dice la Biblia que el salmista escribió de su experiencia y él decía, así como el siervo, y era un pastor que andaba en el campo y que traía sus ovejas y que tenía la oportunidad de interactuar con los animales en el campo. Y él escribió diciendo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, él veía cómo aquellos animalitos tenían sed y bramaban buscando el agua. Dice, así clama, oh Dios, el alma mía. Amados hermanos, queremos que usted experimente esa realidad. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada uno, de acuerdo al don que hemos recibido, debemos de ponerlo al servicio de los demás, para que experimenten, para que vean, para que vivan, para que gocen, para que disfruten, para que paladeen, para que se deleiten en sentir, en experimentar la multiforme gracia de Dios.
Una iglesia sirve amorosamente cuando ha entendido que Dios le ha confiado todo lo que necesita, porque no vamos a servir con lo que no tenemos. Si 2 peces tenemos, es eso nada más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. La gracia de Dios tiene muchas formas. Un señor presupone unos siervos. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Él es el Señor de los señores, ante el cual un día toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua no tendrá opción. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que cada uno, mis amados hermanos, debemos de servirle de acuerdo a lo que tengamos a la mano para hacerlo, de acuerdo a lo que Él mismo nos ha dado. Cuando hacemos esto, estamos dando gloria a Jesucristo. Cuando nosotros servimos, mis amados hermanos, su palabra es compartida. No se comparte solamente de aquí, se comparte con los labios allá. Pero la manera poderosa de predicarla es con esos actos de amor y de misericordia. Adelante, muchachos. Adelante, jóvenes. Sigan adelante adorando a nuestro Dios. Y bueno, no solamente los muchachos, también los que no somos tan muchachos. Y no volteo a ver a nadie para que no me digan que le estoy diciendo que es viejito, ¿no? Pero también los que no somos tan muchachos tenemos esa responsabilidad. Entonces, edifiquémonos, amados hermanos, edifiquemos a campamento de Dios, sirviéndonos en amor unos a otros. Qué bueno que vino mi esposa. Edifiquemos a campamento de Dios, sirviéndonos unos a otros. Mi esposa. Amén. Qué bueno que vino mi esposa. Bien, mis amados hermanos. Pero esto nos lleva en segundo lugar a reflexionar también en el siguiente asunto. Una iglesia que sirve amorosamente, una iglesia que sirve en amor, es aquella que ha entendido que hemos sido llamados a edificarnos hablando las palabras de Dios. El texto bíblico en el que estamos reflexionando dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto implica entonces 2 asuntos muy importantes. Primero, no lo olvide nunca, que cuando predicamos la palabra debemos entonces predicar solo eso y nada más, la palabra de Dios. De esta manera estaremos permitiendo que Él use nuestras vidas, guiándolas a través de su Espíritu Santo. Pablo le dijo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo propio celoso de buenas obras. Después de haber dicho esto, le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Una iglesia, mis amados hermanos, entonces, que desea servir amorosamente a Dios, no puede hablar otra cosa sino solamente la misma palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios.
Hemos sido entonces llamados a edificarnos hablando la palabra de Dios, por eso necesitamos conocerla, necesitamos leerla, necesitamos reflexionarla, necesitamos cada día más y más, amados hermanos, escudriñarla para edificarnos hablando la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo le insistía a Timoteo y le decía, predica la palabra. Y que insistiera, le decía, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le decía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de 2 filos, dice el autor de los Hebreos. Eso es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una iglesia que sirve amorosamente, entonces, el apóstol San Pedro está diciendo que es hablando entre nosotros la palabra de Dios. Si vamos a predicar su palabra, entonces no será para exhibir las cualidades de ningún maestro, amados hermanos, de ningún predicador, sino para traer al hombre a un encuentro personal con su Creador, al hombre pecador, guiarle a los pies del Señor Jesucristo. Una iglesia que sirve con amor, amados hermanos, es una iglesia que está siempre compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, dando a conocer el poder restaurador que se encuentra solamente en el poder de la sangre de Cristo Jesús, que hace nueva a cada persona que confía en Él, que lo trae a un nuevo nacimiento, lo hace ser una nueva criatura. Le levanta de donde estaba para utilizarle en una manera gloriosa y dar a conocer la gracia, el amor, el poder de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, y esto quizá tenga que... Lo otro a lo mejor van a ustedes a pensar, bueno, pues es asunto nada más de los maestros de escuela dominical, de los hermanos que dirigen los cultos, de los pastores que predican la palabra de Dios. Pero todos nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, debemos de servirnos hablando las palabras de Dios. Pero también tiene otra connotación. En segundo lugar, yo les dije, hay 2 implicaciones. La primera entonces es que vamos a hablar la palabra de Dios y solamente eso. Pero la segunda implicación, mis amados hermanos, en segundo lugar, si vamos a ser hallados siendo fieles mayordomos, si vamos a edificar a su iglesia, porque como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, debemos edificar la iglesia. Si vamos a edificar a su iglesia, debemos hablar solo palabras que edifiquen tanto al creyente individualmente como a la iglesia corporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la Biblia está repleta de amonestaciones al respecto. Por ejemplo, el apóstol San Pablo exhorta al siervo de Dios y le dice, mas evita. Los argentinos no crean que estoy hablando de evita, ¿no? Es de evitar. Evita. Hay algo que promover, hay algo que estimular, hay algo que hacer, pero hay algo también que debemos de evitar, hay algo que debemos de parar, hay algo que no debemos de promover, hay algo que no debemos de permitir que suceda, y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y el apóstol San Pablo le decía a aquel siervo de Dios, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, él mismo sabía del valor y el poder que las palabras tienen, tanto para destruir como para edificar. Por eso escogía sabiamente, y el apóstol San Pablo decía, yo en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras que nadie entienda. No tienen valor, eso no edifica a la iglesia.
5 palabras con sabiduría que edifiquen a la iglesia. Evita vana palabrería, decía el apóstol. Tan grave es entonces, amados hermanos, este asunto. Por eso debemos de recordar esta segunda implicación también. Tan convencido estaba el apóstol San Pablo del poder de las palabras, el poder que la palabra tiene para edificar, pero también para destruir. Y por ello el apóstol San Pablo insistía y decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar gracia a los oyentes. Hay algo, mis amados hermanos, que nosotros debamos de decir: vamos a colarlo de esa manera. Así edificamos la iglesia, así servimos amorosamente. No, esto que yo vi, lo tienen que saber los hermanos, ¿eh? Además estoy diciendo la verdad, ¿o no? ¿No es cierto? Ninguna. Deben de salir solamente palabras que motiven a los hermanos a decir: ¡gloria a Dios! Palabras de nuestros labios para dar gracia a los oyentes, los que lo están escuchando, que digan: bendito sea el Señor. Amados hermanos, con mucha frecuencia nosotros fallamos. ¿Sabe por qué? Porque mire, sucede algo en la iglesia, algo malo. No solamente los de aquí de la iglesia, los de aquella y los de la otra, no solamente los de la ciudad, pero los de la otra ciudad y la otra ciudad. ¿No es cierto? Bueno, yo no sé si usted tenga esa experiencia, pero como ando por todas partes lo escucho, ¿no? Pero lo que quiero decir, mis amados hermanos, yo le reto y le desafío a que usted salga de aquí y se encargue de decir palabras que dan gracia a los oyentes. Palabras no que destruyen, que edifican. No es por presunción, pero ¿por qué no le dice a las personas: los jóvenes de nuestra iglesia, lo que hicieron esta semana? Si fuera una cosa negativa, ni le tienen que decir que vaya a decir, usted lo dice, ¿no? Eso tiene que acabarse. Una iglesia que sirve amorosamente es una iglesia que habla las palabras de Dios y tiene 2 implicaciones. Una, que es la palabra de nuestro Dios, y la otra, que nos exhorta la misma palabra a hablar palabras que den gracia a los oyentes. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la mutua edificación. El apóstol San Pablo estaba tan convencido de eso, mis amados hermanos, y tan grave es usar las malas palabras que compara ese pecado, el apóstol San Pablo, como muchos otros. Y él decía: pero ahora, ahí en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8 y 9, fíjense nada más cómo las compara. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense nada más, observen los pecados descritos, están ahí todos juntos en la misma lista: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Nada más una simple mentira, hermanos, es comparada como cualquier otra de todas estas cosas pecaminosas. Pero yo tenía una tía que decía, ella hablaba de buenas mentiras. ¿Usted ha hablado de las buenas mentiras? Esta es una mentirita buena, decía ella. Mentiras piadosas. Algunos le llaman mentiritas blancas. ¿Ha oído eso? La Biblia las describe todas igual. Una mentira es una mentira. Y no proviene, las mentiras no provienen, amados hermanos, sino del que es el padre de mentira. Del padre de mentira. Así es de que hemos de edificarnos entonces, y somos llamados a edificarnos unos a otros.
Como hemos entonces podido ver, amados hermanos, Dios nos ha llamado a edificarnos en la iglesia, hablando las palabras de Dios cuando predicamos o enseñamos, pero también en nuestras conversaciones cotidianas, en la iglesia, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Ahora, para concluir, yo deseo mencionar en tercer lugar que una iglesia que sirve amorosamente es aquella que ha entendido que hemos sido llamados a edificarnos en la iglesia cuando nos servimos, o sea, cuando nos ministramos. Mire, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes que estaban viviendo tiempos muy difíciles. Cuando el apóstol San Pedro escribe esta carta, lo dice muy claramente en su introducción. Esta carta está dirigida a los expatriados, ¿sí?, que están en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. O sea, son los hermanos que no están en su país, no están en Jerusalén, no están en Israel. Ellos están diseminados por todas partes. Están fuera de su patria. No porque ellos hayan decidido salir, sino que estaban experimentando tiempos muy difíciles. Son los primeros creyentes que experimentaron la persecución. Así es de que salieron por todas partes. Pero donde quiera que ellos iban, debían continuar glorificando a Dios al cumplir con el llamado que Dios les había hecho. Habían perdido sus trabajos, ya no estaban ahí las sinagogas donde podían reunirse. Habían perdido sus rebaños, ellos tuvieron que salir por motivo de la persecución. Pero Dios les sigue invitando a los expatriados que están en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, por todas partes, que están dispersos, les recuerda que tienen una responsabilidad de seguir glorificando a Dios. Un llamado divino de edificar la iglesia mediante el servicio de unos a otros. O sea, los hermanos debían de servirse. Por eso dice que se hospeden unos a otros. No tenían casa, iban por el camino. Entonces llegó un hermano, pues lo recibimos. Llegó un hermano, pues le ofrecemos lo que tenemos. Le dejo mi cama, nomás tengo una, le dejo mi cama y me acuesto en el piso. Eso era servirle a Dios. Eso era edificar la iglesia. Entonces hay un llamado de servirnos, de ministrarnos, porque la palabra ministro viene de una palabra latina que es ministrare. Y la palabra latina ministrare significa no otra cosa más que servir. De ahí que un ministro es un siervo. Así es de que un siervo es el que sirve. Y debemos entonces de servirnos, debemos de ministrarnos unos a otros. Así es de que los hermanos iban en la persecución, expatriados, iban en el camino y pues llegaban a un lugar y pues no había un McDonald's en la esquina. No había dónde pararse ahí al Italian Coffee, no había. Entonces el apóstol San Pedro les está diciendo que en medio de esa situación que están viviendo, nosotros no vamos a servir cuando las cosas estén bien, hermanos. Solamente. O sea, debemos de hacerlo cuando las cosas van bien. Por supuesto que sí. Pero no nos exime de servirle a Dios cuando las cosas van mal. Los hermanos estaban viviendo tiempos muy difíciles. Estaban compartiendo tal vez el pan cuando recibían y hospedaban. La palabra hospedar no es solamente que lo recibió en casa, lo recibió en casa. Y se fue como hizo Abraham a matar un cabrito para darle de comer. Mi esposa siempre se acuerda de mi abuelito, ¿no? Cuando llegaban a visitar a mi abuelito, allá en el rancho. Ya les he dicho que yo nací en un rancho, ¿no? En un ejido. En el ejido La Garita, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. ¿Sí? Y mi esposa siempre se acuerda de eso. Cuando llegaban visitas a la casa, mi abuelo pues ya estaba avanzado de edad, pero cuando llegaban visitas a la casa, mi abuelo tenía una huerta de naranjos y varias cosas ahí, y llegaban visitas a la casa, mire qué inteligentes son los animales.
Nosotros le decíamos a unos hermanos allá en Estados Unidos que los perros aquí en México hasta saben cruzar la calle. Llegan a la calle, usted se ha fijado, y los perros le hacen así. ¿Sí se ha fijado? Y luego empiezan a caminar y ven y se regresan, ¿no es cierto? En los Estados Unidos los perros ni siquiera saben atravesar las calles, no los atropellan luego. Y si se pierden ni se saben regresar a la casa. Son diferentes. Pues ¿cómo aprenden los animales? Las gallinas de mi abuelito habían aprendido que cuando alguien llegaba a la casa y no era de la casa, había que correr a los naranjos, a esconderse por allá. ¿Sí? Porque se iban a hacer menos ese día. Y la que estuviera cerca era la que le iba a tocar más. Y mi abuelo, como no podía andar correteando a las gallinas, entonces lo que hacía era que tenía un rifle 22 con una mira telescópica y nomás a la cabeza les daba el abuelito, ¿no? Ya sabían. Hermano, ¿sabe por qué? Porque eso es precisamente lo que significa que nos sirvamos unos a otros. Con lo que hemos recibido, no con lo que no tenemos, sino con lo que Dios nos ha dado. De acuerdo al don que ha recibido, ministrelo, sírvale a los demás. Hermano, ¿hay algún hermano, alguna hermana aquí en esta congregación que a veces no viene porque no tiene para su pasaje en el autobús? ¿Usted tiene un carro? Levántese 30 o 40 minutos antes y vaya a recoger al hermano o a la hermana. Tráigalo aquí para que adore también a Dios. Ministrense, sírvanse unos a otros. Esa es la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de muchas formas y esa es una forma. El hermano o la hermana, se le enfermó su niño, no va a poder ir al trabajo, se le enfermó su niño, no sabe cómo hacerlo. Usted se enteró de eso, tiene la posibilidad de asistir al hermano o a la hermana con su bebé en casa. Dígale, hermano, hermana, tráeme a tu bebé, yo lo cuido. Sírvanse unos a otros, cada uno según lo que ha recibido. El tiempo que Dios le da, Dios se lo dio. Sírvanse unos a otros con ese tiempo. Esta mañana veníamos bajando ahí en la escalera y platicamos con una hermana que estaba ahí luego a la entrada y le saludamos y le dijimos cómo estaba. Dice, aquí sirviendo al Señor. Estaba partiendo, picando y haciendo no sé qué cosas, ¿no? Eso es. Usted está sirviendo al Señor con lo que usted hace. Cada uno de acuerdo al don que ha recibido, úselo para servir a los demás. ¿Sí, hermanos? Y hagámoslo sirviendo en la iglesia amorosamente. No digamos, no, pues todo yo, siempre yo, nomás a mí. ¿Y todos los demás dónde están? ¿Perdón? Sin murmuraciones, dice que debemos de hacerlo. ¿Ah? Debemos de servirnos sin murmuraciones. Hermanos, que esta ciudad sepa de una familia que conoce al Señor Jesús y que se sirven sin murmuraciones unos a otros. Cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Lo que Dios nos ha confiado, mis amados hermanos, pongámoslo al servicio de los demás. Que Dios sea glorificado, que su iglesia sea fortalecida, que esta ciudad pueda ser impactada por el testimonio de gracia y amor de cada uno de los miembros de esta iglesia que la conforman. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Te amamos.